Vamos a dar inicio entonces. Muy buenas tardes, para algunos quizás buenas noches. Eh, Vamos a dar inicio el día de hoy al curso de fertirriego, un tema muy amplio y muy importante en lo que concierne a la parte del sector agrícola. Recordemos que la parte de fertirriego es el área pues donde vamos a poder darle los nutrientes, el agua que la planta necesita para su óptimo y normal desarrollo, ¿sí? Quien les habla es el ingeniero Rubén Misaico Mendoza, actualmente cursando los últimos siglos de la maestría en suelos de la Universidad Agraria de La Molina, y pues resido acá en la ciudad de Ica, ¿no? Me he especializado en lo que es la parte de nutrición, fertilización y riego. Y pues entonces el día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre lo que concierne a la parte de fertirriego, ¿sí? Es un tema muy amplio, he tratado de resumirlo en pocas presentaciones, pero igual ahí les voy a proporcionar materiales también adicionales que les van a ayudar pues a poder complementar más la idea y lo que concierne al tema de fertirriego. ¿Sí? Una acotación más antes de empezar es que cualquier inquietud, duda que puedan tener ustedes en el transcurso de la ponencia, encantados de que puedan hacer sus preguntas, sus consultas, dudas, inquietudes a través del chat o también en su defecto pueden hacer uso del audio, ¿sí? Para poder con normal eh, facilidad poder responderle sus consultas, ¿sí? Bien, vamos entonces a entrar al tema del día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar entonces un poco sobre, de manera rápida, lo que concierne la parte de lo que es el tema de fertirriego, ¿sí? Cuando hablamos de fertirriego, es el proceso mediante el cual se aplican los fertilizantes junto con el agua de riego, es decir, los nutrientes son diluidos en el agua. ¿A fin de qué? A fin de, pues, de que infiltren en el suelo, predominando en la absorción radical, ¿ok? Entonces, a través de la fertirrigación, como su nombre lo menciona, Ferti, de lo que es parte de fertilizantes, irrigación viene a ser la parte de lo que es el riego. Entonces, sumado a la parte de fertilizante más el riego, vamos a tener lo que es la fertirrigación. Y dentro de la fertirrigación, pues vamos a ver de que también se puede aplicar no solamente fertilizantes, sino hoy en día en la actualidad se aplican productos químicos a través del sistema de riego. Y también otra cosa muy importante cuando hablamos de fertirrigación, recuerden que no solamente fertirrigación es a través de eh, sistemas de riego tecnificados, sino también a través de sistemas de riego por gravedad, ¿no? Vamos a ver más adelante también sobre lo que es el tema de los fertilizantes y entonces pues las características y las cualidades de cada fertilizante van a definir también el tema de lo que es la fertirrigación. En términos generales, con el uso de esta técnica, pues podemos controlar el fraccionamiento, la dosis, la concentración y la relación de los nutrientes requeridos por la planta, ¿sí? Eh, ¿Qué se debe considerar entonces para poder realizar una buena fertirrigación? Importante entonces tener en cuenta estos detalles. Fíjense, el conocimiento de la demanda nutrimental del cultivo a través del ciclo fenológico, ¿sí? Es decir, a través de un plan de fertirrigación o de un plan nutricional, vamos a distribuir los 1000 equivalentes, los ppm, las partes por millón, y los porcentajes y la cantidad de fertilizante durante toda la etapa de desarrollo del cultivo. Para ello, antes es importante entonces tener el conocimiento claro de cuánto es lo que podemos producir. Una planta de 3 años no va a producir lo mismo que una planta de 8 o 10 años, ¿sí? De ahí va importante entonces definir cuánto es la producción que nosotros vamos a llegar. Entonces, dependiendo de ello, pues vamos a hacer nuestro programa de fertilización. Pero para ello, ¿qué es lo que se necesita o qué es lo que tenemos que apoyarnos como manera para poder establecer las cantidades necesarias? Pues necesitamos y es importante hacer uso de análisis del suelo y un análisis de agua. Cuando recién empezamos a hacer una fertirrigación, es importante entonces los análisis de suelo y de agua, primordiales, ¿sí?
básico, un análisis de suelo y un análisis de agua. Análisis de suelo, pues nos van a determinar lo que es la parte de los nutrientes que se encuentran dentro del suelo, qué es lo que está en mayor cantidad, en menor proporción, qué es lo que se necesita, y también el tema de las características físicas, de la textura del suelo, que también lo vamos a ver más adelante. Es muy importante determinarlas porque de ella va a depender pues el tipo de sistema de riego que vamos a nosotros a realizar. La cantidad de riego, los volúmenes de riego, el tiempo de riego y cuánto pulsos de repente vamos a hacer durante el día, ¿no? Entonces, todo ello va a depender también la textura del suelo. En cuanto al agua, pues es importante mencionar la calidad de agua, ¿no? Aguas con altos cloruros, con bicarbonatos, quizás con sodio, el famoso RAS, ¿sí? También hablando de repente de temas de eh, calcios, aguas duras, ¿no? Entonces, todos esos detalles es importante a la hora de establecer un programa de fertirrigación, ¿sí? Dándole pues entonces un criterio muy importante a que si tenemos un agua, pues por ejemplo, no sé, alcalina, ¿no? Vamos a tener que aplicar ácidos para poder contrarrestar esa alcalinidad. Vamos a ver entonces que dentro de los parámetros del agua y también del suelo, está uno de los parámetros muy importantes que define la disponibilidad de los nutrientes es el pH. Sobre todo en la parte de lo que concerne al suelo, el pH es muy importante. Y hay tablas pues que nos van a mencionar de que digamos, un elemento o un nutriente está más disponible bajo pHs de 6.5 a 7 y otros pues de repente de 4.5 a 5.8 o 6, ¿no? Entonces, todos esos parámetros son muy importantes a la hora de establecer un programa de fertirrigación. El monitoreo de la nutrición del cultivo a lo largo del ciclo de crecimiento es muy importante. Hoy en día, pues, se utilizan sensores de humedad para temas de riego, los lisímetros, ¿no? Los tensiómetros, los lisímetros para poder succionar la solución suelo que está dentro, digamos, del sistema radicular de la planta. Son como unos tubos que van instalados en el interior del suelo y pues esto hacen la similitud o simulan a lo que es un sistema radicular. A la hora pues de poder nosotros instalar estos lisímetros, estos equipos, tenemos a diferentes profundidades, 20, 40, 60, 80 o 1 metro de profundidad, dependiendo del cultivo que estamos manejando, vamos a poder hacer uso de estas herramientas, ¿no? Estos equipos, pues, entonces nos van a ayudar, pues, a poder mandar estos, digamos, análisis o esta solución al laboratorio. O nosotros mismos, en nuestro campo, podemos llevar hoy en día de repente los equipos, hoy en día que existen de mano, equipos de mano, ¿sí? Los pHímetros, los temas para medir la salinidad del suelo, en fin, todos esos equipos nos van a ayudar pues a tener los datos a la mano, ¿ok? Entonces, también hoy en día pues existen los tensiómetros para poder ver el tema del riego, si está la humedad óptima en el suelo, los sondas de capacitancia, los TDRs hoy en día, que son unos equipos que también nos miden la humedad, la incapacidad de campo del suelo, miden también la temperatura del suelo y nos miden la salinidad del suelo, ¿sí? Entonces, hoy en día, pues, a diferencia de antes, existen una gama de herramientas y equipos que nos van a ayudar o nos van a facilitar, ¿no? El tema del uso para poder monitorear el tema de riego y también el tema de la nutrición del cultivo. Una de las fórmulas quizás que hoy en día se utiliza es que la fertilización va a ser igual a lo que la planta este, tiene, menos lo que digamos el suelo, por un factor de conversión, ¿no? Y este factor va a depender muchas veces del nutriente. Aquí pueden ver ustedes una tabla, ¿sí? Del factor F, perdón, factor F, en caso de nitrógeno, del boro, del fósforo, dependiendo pues del elemento que estamos utilizando o vamos a utilizar para fertilización, vamos a tener, digamos, ese factor, ¿ok? Y aquí pueden ver ustedes pues
les he querido poner una pequeña enfoque resumido de lo que es un sistema de fertirrigación. ¿Sí? Cuando hablamos de fertirrigación, pues vamos a hablar en temas de riego tecnificado, vamos a hablar de un sistema que está compuesto por diferentes eh, etapas, diferentes componentes que van a ayudarle pues a que la nutrición o la fertilidad sea más uniforme en comparación a un sistema por gravedad. Tenemos una entrada que es, digamos, el pozo, la cisterna, donde está el agua de riego, y tenemos una salida, el cual es, en este caso, los goteros, ¿no? Las cintas de riego, donde va a terminar, pues, aquí en la etapa de riego tecnificado. ¿Sí? Pero antes de ello, pues, fíjense ustedes que hay todo un equipo, ¿no? Hay válvulas de paso, ¿no? Hay separadores de arena, los famosos hidrociclones, los filtros de malla, los filtros de arena, los medidores de presión, ¿no? Los manómetros más conocidos, las válvulas de aire, las líneas principales, las líneas secundarias, las líneas laterales, y dentro de ello pues también aquí hay válvulas, ¿no? Que se manejan, válvulas de 3 vías, válvula check, válvulas con sistema hoy en día pues que se utilizan también con sistemas de DRIN, ya un poco más tecnificado, ¿no? Entonces, todo esto va a ir dentro de un programa de sistema de riego tecnificado. Y todo ello, pues, el cuidado, el mantenimiento va a influenciar en la calidad, ¿no? Y en la uniformidad de riego en las plantas. ¿Ok? Pero fíjense ustedes, entonces, la importancia de conocer cada una de estas partes. Y ahí tienen ustedes, a manera de resumen, no son todos los sistemas de riego que se conocen, hay más, desde luego, pero los riegos, pues hoy en día más conocidos, tenemos los riegos por gravedad, ¿sí? Que hoy en día quizás algunos que no tienen sistema de riego tecnificado riegan a gravedad, ¿sí? Hay sistemas de riego mecanizado, hoy en día pues los sistemas por pivot son los que se utilizan también mucho en el norte, los riegos por aspersión y los riegos por goteo. Son los sistemas de riego más utilizados en la actualidad. De estos cuatro, pues, el que más se utiliza o el que más podemos ver es el sistema de riego por goteo, donde la eficiencia, pues, de este sistema de riego llega incluso a un 90 y 95%. En la gravedad estamos hablando de un sistema de una eficiencia de 50 a 60%. Riego por pivot también está entre 80 a 90 y el sistema por aspersión está entre 85 a 95, ¿no? Entonces, sin embargo, pues conocer y estudiar cada uno de estos sistemas son muy distintos, ¿no? En la gravedad, por ejemplo, vamos a tener en la mayoría de los casos pérdida de agua, vamos a utilizar mayor volumen de agua, pues en algunos casos pues también se va a generar, digamos, una eficiencia muy significativa. Cuando hablamos de un riego por goteo, por ejemplo, ya la eficiencia de un 90 o 95%, lo que significa de que el riego o la humedad, pues, que vamos a nosotros a darle al suelo, va a ser más uniforme y mucho más pareja en comparación a un riego por gravedad. ¿Sí? Estos detalles son muy importantes y dentro de todo también hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, en un riego por aspersión, la desventaja es pues que, por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, el sistema de riego puede ser muchas veces alterado si hay una fuerte cantidad de viento. Peor aún, si estamos regando con agua de salina, muchas veces estas aguas entran en contacto con la hoja de la planta y, y a la larga terminan quemando, ¿no? La planta y con ello pues causando problemas de estrés o muerte en la planta, lo que no ocurre en un sistema de riego por goteo. Y dentro del sistema por goteo también vamos a ver que hay sistemas por goteo subterráneos y hay sistemas de riego por goteo en la superficie del suelo, ¿no? Es otro tema, otros puntos que también podemos tener en cuenta. Entonces, el fertirriego es la aplicación localizada de uno o más nutrientes en el agua de riego según la demanda del cultivo. En un sistema de riego por goteo, vamos a formar un bulbo de humedad y en ese bulbo de humedad están establecidos los nutrientes que la planta está necesitando de acuerdo a la etapa que se encuentra el cultivo. ¿Sí?
El bulbo de humedad es muy importante, como ustedes pueden ver acá, en la zona del suelo humedecida por un emisor de riego localizado. Aquí se ha hecho un corte transversal en el perfil del suelo y acá pues por un sistema de riego por goteo se ha formado un bulbo, ¿sí? Un bulbo. En este bulbo pues vamos nosotros a poder fertilizar, ¿no? Y aplicarle los nutrientes que la planta necesita, ¿ok? ¿Con qué finalidad? Fíjense, hoy en día en la actualidad, la profundidad de las raíces de la planta con y sin fertilización. Dentro entonces de la fertirrigación, ¿no? Vamos a tener raíces o plantas con fertilización y sin fertilización. Dentro de la fertilización, pues vamos a ver que el sistema radicular se desarrolla con mayor facilidad y a diferencia de un sistema sin fertilización, donde pues el sistema radicular es más reducido en comparación el que tenemos con fertilización, ¿no? Hoy en día en la actualidad también se realizan sistemas de fertilización mixta, haciendo uso pues de fertilizantes y abonos orgánicos, ¿no? Siempre se habla o se dice mucho de que los problemas, la fertilización o el uso de fertilizantes sintéticos genera problemas de salinidad y problemas de compactación en los suelos. Entonces, para ello, hoy en día en la actualidad se ha hecho uso y se está ya haciendo ensayos y prácticas de combinar y hacer uso de abonos orgánicos como humus y estiércol y más fertilizantes en el suelo, ¿sí? Para poder así entonces mejorar la estructura, la textura física, química y biológica del suelo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un fertirriego y un riego tradicional? Con relación a la fertilización tradicional, pues la fertirrigación tiene la ventaja de que los elementos aplicados van disueltos en el agua de riego y por lo tanto son rápidos, absorbidos y utilizados por la planta por ser aplicados directamente a cuello de planta, ¿no? Y con esto pues permitiendo además solucionar problemas de deficiencia específicas. Ahora, sin embargo, es importante mencionar de que es necesario aclarar que en el funcionamiento del suelo como medio para el desarrollo de las plantas intervienen varias formas en las cuales se presentan los elementos nutritivos. Entonces, dentro de ellos tenemos los no intercambiables, los intercambiables y en solución. Cuando hablamos de elementos en la solución, recuerden que estamos hablando del elemento como tal, ¿no? Disuelto en el agua que se encuentra en el suelo. La palabra solución es la que une la palabra de un soluto más un solvente, ¿sí? El soluto viene a ser los nutrientes que la planta necesita y el solvente viene a ser el agua, ¿no? El elemento, digamos, que hace que la planta pueda absorber los nutrientes. Cuando hablamos de intercambiable, es aquel elemento que está en el complejo de cambio, no está en la solución del suelo, está en el complejo de cambio, ¿sí? ¿Cuál es el complejo de cambio? El complejo arcillo-húmico. Cuando hablamos de complejo arcillo-húmico, estamos hablando de arcilla y de humus, que son, digamos, los elementos que tienen, digamos, cargas y que absorben, ¿no? Y que atraen a los nutrientes de la solución, ¿sí? Entonces, el elemento o, digamos, los elementos intercambiables vienen a ser aquellos que están en el complejo de cambio, ¿sí? En el complejo arcillo-húmico. Cuando hablamos de no intercambiables, son aquellos elementos que no están disponibles para la planta, ¿sí? Elementos que por ciertas condiciones se han precipitado, de repente han tenido una reacción que haya conllevado a que estos elementos precipiten y de manera que no están disponibles por la planta, ¿sí? Entonces, los no intercambiables son los no disponibles, los intercambiables son aquellos que están en el complejo arcillo-húmico como fuente de banco, ¿sí? Y lo de la solución vienen a ser aquellos pues, que han salido del complejo de cambio y han entrado o digamos que se han disuelto con el agua para formar, digamos, la solución que la planta va posteriormente a tomar, ¿ok? Ahí tienen ustedes entonces
cómo lograr los rendimientos altos, ¿sí? Uno de los elementos, o digamos que esta de acá, es este barril que ustedes ven acá, es una ley muy importante donde menciona de que el elemento o el rendimiento se ve afectado cuando uno de los elementos está en menor proporción, ¿no? Puede ser que el tema del fósforo, nitrógeno, calcio, magnesio estén bien, pero digamos que el potasio está en menor cantidad y basta que un elemento esté deficiente para que, digamos, los rendimientos o la producción disminuya. ¿Ok? Y bueno, dentro de los valores de eficiencia de un riego tradicional y de un riego de fertirrigación, fíjense ustedes que cuando regamos una fertilización tradicional, hablamos de un riego por gravedad tradicional, la eficiencia del nitrógeno está en un 15 a 50%. Cuando hacemos uso de fertirriego, es decir, uso de riego tecnificado, fíjense que la eficiencia aumenta en un 50 a un 80%. Y igual para los casos del fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio y los microelementos. ¿Qué nos quiere dar a entender entonces esto? De que en un sistema de fertirriego tecnificado, llamándolo así, o presurizado, porque hace uso de presión, este, la eficiencia es mucho mayor en comparación de un riego tradicional. Y por ende, entonces, la aplicación de los fertilizantes o de los nutrientes va a ser mucho mayor en comparación de un riego por gravedad. Entonces, ahí es la importancia, entonces, de hoy en día, de que estos sistemas de presurizados están cobrando mucha importancia en el aspecto de las agroexportadoras y también para pequeños agricultores que a veces tienen su sistema de riego por goteo o por pivot, o en algunos casos también por sistema por aspersión, ¿sí? Eh, Otro detalle muy importante que me gustaría que ustedes a modo general sepan es que cómo se mueve el agua en la planta. Y no solamente el agua, sino también los nutrientes. Esto de aquí viene a ser la parte del sistema radicular de la planta, ¿sí? Digamos que esto de acá viene a ser la raíz, de aquí en la parte de abajo, el pelo radical, y acá pues están las partículas del suelo, ¿sí? Esto de aquí, al momento de la planta poder realizar el proceso de fotosíntesis o de transpirar, ¿sí? Absorbe el agua a través, digamos, de las partes de las raíces, ¿sí? Entra por los pelos radiculares y pasa a lo que es los vasos conductores, ¿no? De la planta. Esto de aquí lo distribuye y los mueve hacia los órganos de la planta, llámese las hojas, llámese los frutos, llámese las flores que están, digamos, en etapa de desarrollo, ¿sí? Entonces, a través de ello, pues entonces, como se puede observar acá, el agua ingresa y sale en forma de vapor de agua, ¿sí? La famosa transpiración que la planta realiza a través de la presencia de los rayos solares del sol, ¿sí? Entonces, con esto vamos a lograr pues, que la planta pueda absorber y distribuir el agua a los distintos órganos de la planta. Esto también ayuda a que la planta pueda regularse y mantener la temperatura dentro de ella, ¿ok? Y así, de la mismo modo, ingresan pues los nutrientes a través del sistema radicular de la planta. Aquí tienen otro ejemplo, ¿sí? Un poco quizás más detallado, explícito, donde se puede observar que aquí tienen las partículas del suelo. Aquí están las cargas negativas que les mencioné, las cargas negativas de las partículas del complejo arcillo-húmico. Y acá pues están adheridas a ellos el calcio, el cobre, el potasio, el magnesio, el calcio, ¿sí? Los pelos absorbentes de la planta que están acá, pues van a absorber. Aquí tenemos, y aquí viene lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Esto de acá vienen a ser los cationes intercambiables, ¿sí? Que están dentro del complejo arcillo-húmico. No están dentro de la solución del suelo, aún no forman parte de la solución del suelo. Están dentro de la partícula del suelo. ¿Cuándo pasan a formar parte de la solución? Cuando salen, ¿no? Y entran en contacto con el agua y forman una solución, ¿sí? Aquí están en el complejo.
todavía no están en la solución. Entonces, para que pueda la planta tomarlo, los nutrientes tienen que entrar con el agua y disolverse para poder, digamos, la planta lo pueda absorber. ¿Ok? Estando adherido al complejo arcillo húmico, la planta no lo va a tomar. ¿Ok? Y acá, pues entonces ustedes pueden ver de que esta es la forma como la planta absorbe los nutrientes de la solución suelo. ¿Ok? El hidrógeno, este es un elemento que causa acidez en el suelo, ¿sí? Que muchas veces se contrarresta con el uso del calcio eh, y para poder evitar el tema de la acidez. Lo que le estaba mencionando hace poco también, la quimigación es una práctica que hace uso pues, de aplicar los productos químicos o los agroquímicos a través del sistema de riego, ¿no? Hoy en día se utiliza pues este tema, por ejemplo, para temas de nemátodos, para temas de problemas fúngicos como Phytophthora, como Fusarium, se utiliza bastante la quimigación, ¿no? Y se ha comprobado también que la eficiencia es mucho mayor y genera pues problemas, genera grandes resultados a la hora de ser aplicado vía sistema de riego. ¿Ok? Es importante entonces, aquí, por ejemplo, lo que es correcto y lo que es muy tarde y lo que es correcto. Muy temprano, cuando digamos el producto está, digamos, en las partes inferiores, ¿sí? Y el sistema radicular no puede absorber, digamos, el producto. Muy temprano, cuando, digamos, el producto está en la superficie, en la parte de arriba o en el cuello de la planta y no ha ingresado al interior del sistema radicular. Entonces, lo adecuado y lo correcto es pues que el producto sea aplicado dentro de todo el sistema radicular, logrando así pues una eficiencia única a la hora de poder obtener resultados. ¿Ok? Y ahí tienen ustedes pues la forma como se puede aplicar también por gravedad, por ejemplo, la fertirrigación hoy en día pues se puede realizar a través de drenchado. Esta es una práctica muy utilizada bajo sistemas de riego por gravedad. El drench, que consiste en aplicar, digamos, una solución, el mojamiento, digamos, mojar la superficie del suelo, ¿sí? Bajo un determinado volumen y encima, pues, un riego ligeramente pesado, ¿no? Para que el producto que estamos aplicando en el suelo, pues pueda ingresar al interior del sistema radicular, ¿sí? Es una práctica muy utilizada y que hoy en día se utiliza para temas de aplicaciones de productos herbicidas, pesticidas, fungicidas y fertilizantes, ¿ok? Entonces, ahí vamos a hacer uso entonces también, en algunos casos, de productos, ¿no? Aplicando por sistema o por Venturis, que nos van a ayudar pues también a hacer uso pues del sistema de riego tecnificado. Los Venturis lo que nos van a ayudar es pues que el producto sea, digamos, inyectado a través, digamos, de una válvula de riego y pueda ir distribuido a las cintas de riego que están involucradas en esa válvula. ¿Okay? Eso es algo muy importante también que se utiliza en lo que es tema de riego tecnificado para facilitar pues la uniformidad del producto que se está aplicando. ¿Cuáles son entonces los factores que involucran que pueda tener una buena fertilización en nuestro cultivo? La planta como tal, una planta digamos resistente, que cumpla con las condiciones adecuadas, libre de patógenos, un suelo también que tenga buenos nutrientes, un agua de buena calidad, ¿sí? Un clima óptimo y adecuado, tanto en la parte de viento como temperatura de humedad, los fertilizantes que sean también fertilizantes conocidos, que no sean baratos, ¿sí? Que sean conocidos y que puedan asegurarnos pues que no tengan problemas de metales pesados, ¿no? Y un sistema de riego óptimo, que tenga un buen mantenimiento, digamos una buena instalación que nos permita pues la uniformidad del sistema de riego. Todos esos detalles son muy importantes a la hora de realizar una fertirrigación. ¿Cuáles son entonces los objetivos de la fertirrigación? Maximizar la producción y el ingreso del fertilizante,
maximizar la eficiencia y uso del fertilizante. Y aquí podemos mencionar pues la aplicación precisa y uniforme del nutriente, que se incrementa la disponibilidad y la captación del nutriente y se reduce la pérdida de nutrientes por lixiviación, volatilización y fijación. También minimizar los costos de producción, ahorrando fertilizantes, químicos, transporte, labor y gastos de energía. A su vez, también nos permite maximizar la producción del suelo y disminuir la polución ambiental. Fíjese entonces todos los beneficios que nos proporciona y nos brinda la fertirrigación dentro de nuestros cultivos. Ahí tienen las ventajas y las desventajas en lo que contiene la parte de sistema de riego de fertirrigación, en la cual ustedes pueden ver y leer con mayor detenimiento en sus casas, ¿no? Ahora, esto de acá tiene que ver mucho con lo que es el sistema de riego por gravedad. Eh, Algunos de ustedes quizás en el campo habrán visto, ¿no? Y creo que es algo que yo también he podido observar, que cuando, por ejemplo, regamos por gravedad, ¿no? Y dejamos de regar por un largo tiempo, la planta se mantiene aún viva. Y muchas veces nos hemos preguntado por qué la planta se mantiene aún con un follaje verde, ¿no? Quizás de repente el vecino de al lado esté regando o el vecino del costado aledaño a nuestro terreno, trabaja su campo y comienza a regar. ¿Qué pasa? La planta es un ser vivo, ¿no? Que busca la humedad. Aquí en esta imagen, por ejemplo, se puede observar que aquí la planta está buscando la humedad, ¿no? La raíz crece de acuerdo a donde se encuentra la humedad. En sistemas de riego por gravedad, entonces, lo que se va a permitir o lo que va a establecer es que la planta pueda buscar la humedad, ¿sí? Cuando no la encuentra, pues la planta trata de incluso profundizar más su sistema radicular a las partes inferiores para poder encontrar entonces la humedad que necesita para poder, digamos, cumplir su ciclo fenológico de acuerdo a lo que la planta requiere, ¿sí? Acá entonces va a haber una zona de humedad, ¿sí? Y aquí pues va a haber, digamos, este es el surco y aquí la planta va a buscar la humedad para poder absorber los nutrientes y seguir desarrollándose. Recuerden que la eficiencia de un sistema de riego por gravedad llega a un 60%, ¿no? No llega ni siquiera ni al 80%. Y en muchas veces aquí lo que se ocasiona es darle, digamos, pérdidas de humedad, a veces por transpiración, ¿no? Entonces, el sistema de riego por goteo va a permitir pues que el agua llegue al sistema radicular directo al cuello de la planta, ¿no? Por ello es que la eficiencia de un sistema de riego por goteo es mucho mayor a un sistema de riego por gravedad. Los tipos de fertilización, rápidamente existe el tipo de fertilización de riegos de alto caudal y baja frecuencia, fertilización de bajo caudal y alta frecuencia y fertilización en hidroponía. Rápidamente entonces vamos a ver que los sistemas de riego de fertilización de riego de alto caudal y baja frecuencia, pues ahí están incluidos los sistemas de riego por sifones, los riegos por melgas, los riegos por multicompuertas, y que dentro de ellos pues están incluidos los riegos por inundación, también por aspersión, con instalaciones fijas o móviles. En este caso, por ejemplo, la fertirrigación se reduce el aporte de fertilizantes nitrogenados en el agua de riego en sustitución de la aportación de cobertedera, ¿sí? Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, lo que les estaba mencionando, que la textura del suelo es muy importante a la hora de realizar un sistema de riego. Aquí, por ejemplo, pueden ver un suelo arenoso, un suelo limoso, franco y un suelo arcilloso. El movimiento del agua pues va a ser distinto dependiendo de la textura del suelo. En un suelo arenoso el movimiento va a ser horizontal, en un suelo limoso el movimiento no va a ser ni muy vertical ni muy horizontal, sino va a formar una circunferencia más uniforme. Y en un suelo arcilloso pues muchas veces el sistema de riego va a ser distinto al sistema de riego arenoso, ¿no? Acá, por ejemplo, creo que este de acá se ha cambiado, ¿sí? Este de acá viene a ser un sistema, un suelo arenoso y este de acá viene a ser un suelo arcilloso, ¿sí? Eh, Acá en un suelo arcilloso el movimiento es más horizontal y en un suelo arenoso el movimiento es más vertical. En resumen,
¿Qué es lo que podemos decirle acá de todo ello? Los suelos más óptimos para poder realizar una fertirrigación son los suelos francos, ¿sí? Son aquellos suelos que no tienen mucha capacidad de retención de humedad, que incluso puedan ocasionar encharcamientos y problemas fúngicos, ni mucho menos tienen, digamos, problemas de que el agua se vaya a infiltrar, ¿no? Entonces, los suelos francos son los más adecuados para poder realizar una fertirrigación. Aquí tienen los riegos por aspersión, ¿sí? Este es un riego muy que se realiza en el norte de la parte del Perú, ¿sí? Riegos donde se aplica a cultivos y donde aquí pues muchas veces se tiene que tener en cuenta y en consideración pues la calidad del agua, el factor de viento, ¿no? El tema de la fertilización, el agua libre de sales y pues con ello puedes realizar un óptimo riego en nuestros campos. Este es un riego por pivot que también en el norte también se está utilizando hoy en día. Hoy en día pues existen pivot estacionarios y aquellos pues que se movilizan a través de un radio dependiendo de la instalación que se le está dando, ¿no? Luego tenemos los sistemas de fertilización de bajo caudal y alta frecuencia. Aquí tenemos los riegos por goteo y los riegos por microjet. Aquí, por ejemplo, riegos por anillos, es muy importante mencionar. Acá también, por ejemplo, para temas de cultivos, por ejemplo, que he podido ver y observar en cultivos de dátiles, ¿sí? Para darle un mejor mojamiento, un mayor, digamos, uniformidad a la hora de poder fertilizar y regar el cultivo, se utiliza pues riegos por anillo, ¿no? Donde aquí, digamos, está la cinta principal, que donde va el agua para el cultivo, y adicional a ello pues se le da una cinta, una manguera, pues que está, digamos, perforada con agujeros para que pueda, digamos, mojar y con ello pues darle una circunferencia más uniforme en el cultivo, ¿sí? Y esto también va a depender pues de la textura del suelo, ¿no? Si hay un suelo pues de repente que son arenosos, se le va a dar pues el mojamiento más adecuado a lo largo de la copa del cultivo, ¿sí? Acá también está, por ejemplo, eh, el tema de áreas de cómo se puede sacar las muestras del suelo, ¿sí? Las líneas de gotero, por ejemplo, aquí tienen ustedes, y el área de las raíces. Para sacar muestras de suelo es importante ver la copa de la planta. Las muestras de suelo se van a sacar a nivel de la copa de la planta, no fuera de ella, porque fuera de ella pues no va a haber, digamos, un sistema radicular. Es importante mencionar de que el ancho o el diámetro de la copa que está a la parte de arriba es igual al diámetro que existe en la parte de abajo. Por ello, entonces, para poder hacer un análisis de suelo es importante hacer uso, pues, de este muestreo. ¿Ok? Aquí tienen riego por goteo. Fíjense ustedes lo que les mencioné. Existen riegos por goteo superficiales y riegos subterráneos. Los riegos subterráneos no son muy comunes porque muchas veces existen taponamiento o obstrucción de riegos por goteo, ¿no? Y no se pueden observar a simple vista. En cambio, estando en la superficie sí se puede observar, ¿no? Pero dependiendo, pues, si es un suelo arenoso, se puede manejar con mayor facilidad en comparación de un suelo arcilloso. Ello también va a depender, pues, las facilidades y el sistema de la textura del suelo, ¿ok? La fertilización e hidroponía es otro sistema que se utiliza hoy en día en la actualidad, es muy conocido, ¿sí? Genera pues mayores eh, beneficios a la hora de poder regar, ¿sí? Este es algo que, por ejemplo, que se ve reflejado, por ejemplo, en el cultivo de arándanos. Es una manera de poder observar y fijarse de que también se está realizando una práctica de fertilización en hidroponía, ¿sí? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, este de acá es un cultivo de arándano, ¿sí? Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, que existe un gotero, ¿no? Hay un gotero y en ese gotero, pues, se está regando el cultivo. ¿Cuál es la ventaja que tienen estos sistemas de riego por hidroponía? ¿No? Que se facilita, digamos, el mojamiento del cultivo, se pueden utilizar a través, digamos, de volúmenes, incluso se pueden realizar pulsos de riego, y en la actualidad, pues, se utiliza también bastante para cultivos, por ejemplo, como el arándano, la fresa, ¿no? Las frambuesas, para
temas de hortalizas también se utiliza, y en la actualidad pues se viene también ejecutando pues en la parte de lo que es el sistema de acoponía, ¿no? Que es otra práctica muy importante que se viene realizando a nivel de fertirrigación. ¿Ok? Ahí tienen ustedes cómo es la fertilización y hidroponía y pues los beneficios y la facilidad que nos proporciona a la hora de darle el mantenimiento o riego en los cultivos. La fertilización entonces como tal, fíjense ustedes, dependiendo de las diferentes concentraciones empleadas de los fertilizantes, podemos diferenciar dos tipos de fertilización. Fertilización cuantitativa y fertilización proporcional. La fertilización cuantitativa es aquella pues que no tiene, digamos, digamos, una uniformidad a la hora de poder fertilizar. Muchas veces cuando regamos perdemos fertilizantes por problemas de lixiviación o percolación y entonces el fertirriego proporcional que consiste en aplicar, digamos, uniformemente el agua a través del tiempo y también los nutrientes a través del tiempo, logrando así una mejor eficiencia de la aplicación de nuestros fertilizantes. ¿Sí? Es una práctica muy importante entonces, si nosotros estamos regando y vamos a regar, digamos, de repente, al final del riego, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer de que el fertilizante no ingrese en el perfil del suelo. Si lo aplicamos el fertilizante al inicio y, digamos, dejamos el agua al final, lo que vamos a hacer es que vamos a lavar el producto, ¿sí? Si aplicamos al inicio y luego continuamos con el agua de riego, vamos a lavar el producto. Lo importante o lo adecuado entonces es aplicar uniformemente. Tanto le damos, por ejemplo, 10 minutos de agua pura y aplicamos el fertilizante en el transcurso del tiempo de riego. Al final le vamos a dejar también de repente 10 minutos, ¿no? Pero lo importante es que dentro de la mayoría del tiempo de riego se aplique el fertilizante logrando así pues esta uniformidad. ¿Ok? Ahí tienen ustedes entonces lo que les había mencionado, ahí tienen las partes o lo que está la composición de un sistema de riego. Está el canal, ¿no? O digamos el canal, la presa, ¿no? Que esta agua va dirigida a la piscina donde vamos a instalar nuestros campos, nuestros cultivos, y que esta piscina pues necesita un sistema eléctrico para poder bombear el agua y también para poder hacer uso de los distintos equipos que componen el sistema de riego tecnificado, ¿sí? Aquí van a estar instalados pues todo lo que es el cabezal de riego y aquí pues están, digamos, los tanques de fertilización. Estos productos van a ir a campo donde hay una válvula, ¿sí? Y en esta válvula se va a regular la presión, se va a regular, digamos, el tema también del caudal, del volumen a la hora de aplicar el producto y todo ello pues va a ir direccionado acá al cultivo, ¿no? Y aquí termina, digamos, el sistema de riego tecnificado, ¿sí? Aquí tienen, que ustedes pueden ver, por ejemplo, este es un riego por anillos, como les mencioné. Fíjense, aquí hay una matriz y añadida a esta va, digamos, otra cinta, otra manguera para cubrir o mojar con mayor uniformidad digamos, el volumen de lo que concierne al sistema radicular de la planta. Entonces, todos esos criterios son importantes a la hora de realizar una fertirrigación. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, otra vez, ya digamos un poco más resumido y más, digamos, explícito, la dosificación cuantitativa, que viene a ser una concentración cambiante, y la dosificación cuantitativa, que viene a ser una concentración constante. Una de las limitaciones de la fertirrigación viene a ser la toxicidad, cuando el elemento, digamos, está en altas concentraciones, llámese el cloruro, llámese sodio, ¿sí? Vamos a generar toxicidad. ¿Qué es lo que ocasiona la toxicidad en los cultivos? Ocasiona que la planta entre en estrés. Al entrar en estrés, pues, la planta, lo que va a ocasionar es, pues, que esta planta comience a marchitarse y en muchos casos llegue hasta la muerte, ¿no? Entonces, la toxicidad se corrige haciendo uso de los análisis del suelo y análisis de agua, ¿no? Recuerden que un mil equivalente de un elemento es reemplazado por un mil equivalente de otro elemento. No es que un kilo de calcio va a sustituir de repente un kilo de potasio, ¿no? Siempre se trabaja con mil equivalentes.
no con kilogramos, ni con miligramos, ni con litros. ¿Ok? La contaminación subterránea es otro problema que hoy en día se observa, muy relacionado al tema de nitrato, por ejemplo. Si no se riega en forma exacta y eficiente con el debido monitoreo, los productos o los fertilizantes aplicados en el agua de riego pueden llegar a las aguas subterráneas y estas pueden ocasionar serios problemas al ecosistema, ¿sí? Hoy en día los nitratos pues causan problemas a la salud humana y por ello es importante también hacer uso racional y equitativo de los fertilizantes. ¿Ok? La adaptación de fertilizantes tiene que ver en el tema de la fertirrigación, que se adapta a fertilizantes solubles o líquidos, ¿no? Muchos, hoy en día en la actualidad, muchos fertilizantes que no son solubles en agua y que son muy diluidos a la hora después de aplicarlos en el tanque, ¿no? Para ello existen fertilizantes solubles y fertilizantes cristalinos y fertilizantes granulados, ¿no? Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, fertilizantes para fertirrego. Estos son los fertilizantes que se utilizan para fertirrego. Son fertilizantes cristalinos, solubles, que a la hora de entrar en contacto con el agua se disuelven rápidamente, ¿no? Y una de las características de los fertilizantes es la solubilidad, es decir, cómo el fertilizante se disuelve en un determinado volumen de agua, ¿no? Por ejemplo, 100 gramos o un kilo de fertilizante en, digamos, en 20 litros de agua, ¿no? ¿Cuál es digamos, la velocidad con la cual se disuelve? Estos de acá no son fertilizantes utilizados en fertirrego. ¿Por qué? Porque estos son fertilizantes granulados. Estos se utilizan en un sistema de riego por gravedad. ¿Ok? Ustedes habrán visto, por ejemplo, los fosfatos granulados, las ureas granuladas que se aplican a través de un hoyo con lampa, ¿no? En un sistema de riego por gravedad y se aplica una cierta cantidad de fertilizante, ¿no? Esto de aquí, si lo aplicamos en un sistema de riego por tecnificado, pues lo que vamos a ocasionar es problemas de obstrucción de cintas, ¿no? Ya que muchas veces también la solubilidad es muy lenta en comparación de un fertilizante hidrosoluble. ¿Ok? Y también es tan importante entonces a la hora de poder realizar una fertilización, la compatibilidad de los fertilizantes. Fíjense que hay unas tablas donde nos proporcionan y nos mencionan cuáles son los elementos que son incompatibles, los elementos que son compatibles, los que digamos son compatibles en una solución, pero incompatibles en producción de NPK y los incompatibles por su alto pH, ¿no? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, que el nitrato de calcio como elemento es incompatible con el sulfato de amonio, ¿no? Digamos que dentro de ellos, a la hora de realizar nuestra fertilización, no podemos mezclar un nitrato de calcio con un sulfato de amonio. El sulfato de calcio se libera, el nitrato de calcio también se libera el nitrato, se libera el calcio, y entonces el sulfato entra en contacto con el calcio, ¿no? Por este, por una mezcla se produce el sulfato de calcio. El sulfato de calcio es más conocido como el yeso, ¿sí? Y que muchas veces enmienda lo que hace es este, eh, irse a las partes inferiores del suelo, ¿no? Porque no es soluble muchas veces y lo que ocasiona pues es la obstrucción de los goteros, ¿no? Entonces, por ello es que el nitrato de calcio no se puede mezclar con el sulfato de amonio. Igual para el nitrato de calcio, con el sulfato diamónico, con el fosfato monoamónico y con el ácido fosfórico, ¿no? Entonces, todos esos detalles también son muy importantes a la hora de realizar un sistema de fertirrigación. Aquí les he puesto unas fórmulas, por ejemplo, y es muy importante y lo vamos a ver ahorita, que cómo hallar los mil equivalentes, como les mencioné, para poder contrarrestar un mil equivalente de sodio, se contrarresta con un mil equivalente de calcio, ¿sí? Igual, y aquí tenemos la fórmula, cómo se halla los mil equivalentes de un elemento. Igual, el peso equivalente, los mil equivalentes por litros y las partes por millón, ¿no? Recuerden que es importante mencionar de que un ppm, que es una parte por millón, es igual a un mililitro por litro o un miligramo por litro,
o también es igual a 1 gramo por metro cúbico. ¿Sí? Aquí tiene, por ejemplo, un ejemplo muy claro de cómo es que se determina el peso molecular de un elemento, o mejor dicho, de un fertilizante. Aquí tenemos el famoso nitrato de amonio y el nitrato de potasio, dos fertilizantes muy conocidos en la actualidad que se utilizan para tema de fertirrigación. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta para poder hallar el peso molecular de un fertilizante? Es importante entonces conocer el peso atómico de cada elemento, tanto del nitrógeno, del hidrógeno y del oxígeno. Del nitrógeno, por ejemplo, su peso atómico es 14, del oxígeno 16, del hidrógeno 1. Igual para el tema del nitrato de potasio, el nitrógeno es 14, el potasio es 39.1 y el oxígeno es 16. Para poder entonces hallar, digamos, el peso molecular o la cantidad de nitrógeno, ¿no? Vamos a hallar la cantidad de nitrógeno que tiene el nitrato de amonio. ¿Cómo lo vamos a determinar? Vamos a hallar entonces el peso molecular del nitrato y el peso molecular del amonio. ¿Cómo se halla este peso molecular? Vamos a multiplicar, por ejemplo, 16, que es el peso atómico del oxígeno, multiplicado por 3. Aquí tienen un subíndice, 3, el oxígeno, entonces lo vamos a multiplicar por 3. Más el, el peso atómico del nitrógeno. Acá pues hay un 1, entonces no se considera una multiplicación y simplemente se suma más 14. Igual para el tema del amonio, ¿sí? El amonio tiene el hidrógeno tiene un subíndice 4, se multiplica 4 por el peso atómico del hidrógeno que es 1 y se suma con el nitrógeno que es 14. Entonces, sumado cada uno de ellos, vamos a ver que el nitrato tiene 16 como peso molecular y el amonio 18 como peso molecular. Total, sumando el 18 del amonio con el nitrato, vamos a tener 80, digamos, como peso molecular del nitrato de amonio. Una vez obtenido este peso molecular, lo que vamos a hacer es hallar el contenido de nitrógeno. El nitrógeno entonces va a ser igual a 14 por 2, ya que tenemos dos nitrógenos, uno para el nitrato y uno para el amonio, lo vamos a multiplicar por 2, y este valor lo vamos a dividir entre 80, que es el peso molecular de todo el elemento, de todo, digamos, el fertilizante, el nitrato de amonio, y esto lo vamos a multiplicar por 100, para darlo en porcentaje. Aplicando esta fórmula vamos a obtener entonces 35%, que es, digamos, la cantidad de nitrógeno que tiene el fertilizante. Entonces, cuando nos pregunten cuánto es la cantidad de nitrógeno que tiene el nitrato de amonio, la respuesta es 35%. Para el caso del nitrato de potasio, igual se efectúa lo mismo, ¿no? Se hace determina el peso molecular, se multiplica por 3 porque tiene el subíndice 3, más 14, 62, y el potasio que está solo, pues se suma con 39. Sumando cada uno de ellos, vamos a obtener 101 como peso molecular. Entonces, aquí vamos a tener el contenido de nitrógeno en el nitrato de potasio, 13.8, para el caso de potasio, 38.6, y para el caso de K2O vamos a tener 46.5% en porcentaje del elemento, ¿sí? Entonces, esta es la manera como se puede determinar, digamos, la composición de un fertilizante. Importante también determinar y saber las conversiones de los fertilizantes. Los fertilizantes siempre que vamos a comprar nos van a venir en K2O, en P2O5, ¿sí? en óxido de calcio, óxido de magnesio, en sulfatos. Entonces, para poder llevarlos a fertilizantes como puros, como calcio, potasio o fósforo, magnesio, se multiplica por un factor, ¿no? En el caso, por ejemplo, del fósforo, que estamos, digamos, por ejemplo, comprando un fosfato monoamónico, este fosfato pues lo vamos a multiplicar por un factor de 0.437. Igual para el tema de potasio. ¿Cómo se halla o cómo se determina este factor? Al igual que el caso anterior, por ejemplo, vamos a sumar 39 del potasio, lo vamos a multiplicar por 2 porque tiene un subíndice 2 y lo vamos a sumar con el 16, ¿no? Y
Sumando todo ello, pues vamos a poder determinar este valor de acá. Si aplicamos entonces esta ecuación, vamos a tener este factor de conversión a la hora de poder determinar la cantidad pura del fertilizante. Otra condición importante que debemos tener en cuenta es lo que es correcto y lo que es incorrecto. Fíjense que aquí se ha aplicado, digamos, agua pura. A esta agua pura se le ha añadido un fertilizante y a este fertilizante se le ha disuelto. De manera que al final o después de haber disuelto el fertilizante, el agua queda de esta forma, ¿no? Entonces aquí aparentemente parecía que fuera agua pura, pero ya está mezclado el fertilizante. Entonces digamos, recipiente, se puede observar que el fertilizante ha sido disuelto completamente. En cambio acá, lo que es incorrecto es muchas veces cuando el fertilizante está en suspensión, ¿no? O está precipitado, por ejemplo, ¿no? Aquí está en suspensión y aquí está precipitado. Estos de acá, pues, no se debe de ejecutar, ¿no? Porque esto de acá, pues, a la larga lo que va a ocasionar es que sedimenten y pueda tener problemas en nuestro sistema de riego tecnificado, ¿sí? Este es un parámetro que no se debe de tener en cuenta y lo que sí se debe de considerar a la hora de poder fertilizar. Problemas de corrosión también van a haber, ¿sí? Y esto es algo muy común cuando no se da el mantenimiento adecuado o la limpieza adecuada, van a haber problemas de corrosión. De repente, si nuestro agua tiene excesivo hierro, va a haber muchos problemas de corrosión en nuestro sistema de riego tecnificado. También hay problemas, por ejemplo, de aguas blandas o aguas duras, como les mencioné, problemas de carbonatos o de magnesio, ¿no? Que pueden ocasionar también problemas a la hora de realizar nuestra fertilización. ¿Y qué es lo que trae como tal problemas de aguas duras? Aguas duras vienen a ser aguas que tienen alto contenido de calcio. Si no hacemos o no manejamos estas aguas, lo que vamos a ocasionar es problemas de obstrucción de gotero, ¿no? Si aplicamos un sulfato y nuestra agua es agua dura, tiene alto contenido de calcio y magnesio, vamos a formar sulfatos de calcio y de magnesio. Y estos van a precipitar en el gotero y van a obstruir y van a impedir que, digamos, el agua pueda salir con gran facilidad, ¿no? Entonces ya esto nos ocasiona problemas ya de mantenimiento y muchas veces el costo se eleva a la hora de poder limpiar estos sistemas de riego, ¿sí? Entonces para ello es importante entonces un mantenimiento, ¿sí? No solamente del sistema de riego a través de aplicaciones de ácidos, sino también de los tanques donde estamos preparando los fertilizantes, para poder obtener y tener digamos, uniformidad de nuestra aplicación de fertilizantes. Ahí tienen los requerimientos de seguridad que son muy importantes a la hora de trabajar. Es importante entonces planificar qué es lo que se va a hacer, informarnos para no cometer, digamos, cualquier imprevisto y luego de poder aplicarlo, verificar que lo que estamos haciendo esté conforme o esté realizándose adecuadamente. Ahí tienen entonces los costos, ¿sí? Que también influencian bastante a la hora de realizar un riego tecnificado y es importante conocer entonces cuáles son las partes o las herramientas o los equipos que vamos a utilizar a la hora de poder realizar un riego tecnificado. Eh, Siempre es importante cuando manejamos un sistema de riego tecnificado o un sistema de fertirrigación, hacer un programa de mantenimiento preventivo, ¿no? Donde podamos realizarles cuáles son las labores que se va a realizar. Llámese mantenimiento de cintas, mantenimiento de tanques, de las válvulas, coeficientes de uniformidad, llegada de fertilizante a campo, todos los sistemas de mantenimiento que puedan ayudar a que nuestro sistema no tenga problemas de obstrucción o problemas a la hora de aplicar nuestros productos. Las estrategias de fertilización entonces son muy importantes también, la dosificación secuencial y la dosificación simultánea. En la dosificación secuencial, pues los productos son aplicados uno tras otro y en la dosificación simultánea, los diferentes productos son inyectados simultáneamente en la concentración definitiva deseada en la solución nutritiva o solución madre. Ahí tienen los componentes básicos de un sistema de fertilización. No lo voy a hablar mucho, pero sí
los he puesto para que lo puedan tener en cuenta. El cabezal de riego está compuesto pues por las bombas, por los caudalímetros, las válvulas check, los laterales, los tanques inyectores, las válvulas de línea, los manómetros, todo lo que compone un sistema de riego, de cabezal de riego. Ahí también tienen ustedes, por ejemplo, los componentes de un cabezal de riego. Eh, Acá tienen una fórmula del caudal de inyección, va a ser igual al volumen de agua en litros sobre la duración de la fertilización, ¿no? Una fórmula que nos va a ayudar a determinar el caudal de la inyección en litros por hora. Ahí tienen otro sistema rápido, reducido de cómo está compuesto el cabezal de riego, ¿no? El sistema de filtrado, el sistema de fertilización y el sistema de medición. Hoy en día se utiliza bastante los sistemas automatizados, ¿no? El uso de drines, ¿no? Hoy en día quizás algunos ya manejan, ya conocen o saben de los drines que hoy en día se utilizan. Entonces, esta es una tecnología muy utilizada donde pues a través de un clic, a través, digamos, de una programación en la computadora, se manda a, digamos, a este equipo y este equipo pues lo único que hace pues es mandarle la señal a cada uno, digamos, de los este, sensores que se encuentran en campo y ahí pues simplemente se va a ejecutar lo que se está programando, ¿no? Anteriormente lo que se hacía o lo que digamos en algunos casos también se hace hoy en día es que el regador iba a campo, ¿no? Y abría una válvula y cerraba la otra, ¿no? Hoy en día, a través de estos drines, ya no hay necesidad, digamos, que un regador vaya a campo y esté abriendo o cerrando las válvulas. Simplemente, desde el mismo equipo o de la computadora, se cierra o se programa el riego a través de estos sensores, ¿no? Un equipo muy utilizado en lo que es la parte del sistema de riego tecnificado, ¿sí? Las fuentes de energía son muy importantes entonces, ¿no? ¿Qué es lo que se va a utilizar? Aquí tenemos las bombas estacionarias, las bombas que muchas veces son a través de tipo impulsor, ¿no? De tipo de flujo o de disposición del eje, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, ustedes, ¿no? La bomba, que es la fuente de energía para poder succionar la bomba, el agua del depósito y llevarlo al campo, ¿no? Es importante entonces saber entonces que para poder determinar este parámetro se aplica una fórmula, ¿no? Que es la presión osmótica, perdón, la presión atmosférica, restada por la altura geométrica de la expresión, más la pérdida de tubería por expresión y más la presión de vapor, ¿no? Estos datos, si me preguntan de dónde se hallan, muchas veces a la hora de comprar estas bombas, aquí viene, digamos, una etiqueta, ¿no? O digamos, un tablerito, ¿no? Y estos valores, pues, se van a poder aplicar en esta fórmula, ¿ok? Los sistemas de filtrado también son muy importantes para poder, digamos, contrarrestar el tema de este, eh, problemas de obstrucción, problemas químicos como precipitación, problemas físicos a través de los minerales y problemas también biológicos que pueden ser a través de algas o bacterias u hongos, ¿no? Ahí tienen los sistemas de filtrados, filtros de malla, filtros de discos y filtros de gravas, ¿no? Para poder, digamos, hacer de que el agua no tenga problemas a la hora de ser aplicado en las cintas de riego. Los tanques de fertilización son también los otros eh, eh, equipos que se utilizan para fertirrigar. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, hoy en día en la actualidad se utilizan tanques de distintas capacidades, ¿no? Hoy en día hay tanques que van incluso de los 200, 1200, ¿no? Hay unos de 2000, 2500, e incluso llegan a capacidades de 25.000 litros de capacidad, ¿no? Fíjense que acá, por ejemplo, hay unos tanques grandes, ¿no? De fertilización. Acá hay otros tanques pequeños. Y dependiendo, pues, de la magnitud de nuestra área donde estamos cultivando, vamos a hacer uso de estos tanques, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, la tasa de inyección, cómo se calcula. La tasa de inyección va a ser igual al área por la dosis de fertilizante dividido entre el tiempo del fertilizante. Y la capacidad del tanque para poder, digamos, determinarla, se utiliza la fórmula donde es el volumen del tanque va a ser igual
a la dosis del fertilizante por el área el cual estamos manejando nuestros cultivos, ¿no? La calidad de agua de riego es importante, como lo mencioné, fíjense ustedes acá, este es un problema que se ha visto en campo, ¿no? Aguas con problemas de tierra, problemas de fertilizantes precipitados, ¿no? Y que muchas veces para poder evitar estos problemas se hace un purgado, ¿no? Lo que estamos viendo acá en esta imagen de acá es un purgado, que básicamente se utiliza para poder, digamos, botar o expulsar cualquier resto que pueda haber dentro del sistema, ¿no? Digamos, en el campo, ¿no? También se utiliza en las cintas, se purga, se abren las cintas y se deja por un periodo de 5 a 10 minutos para poder, digamos, así purgar el sistema de riego que estamos manejando. Ahora, ¿cuáles son los principales factores que contribuyen a la obstrucción de los goteros o de las cintas? Ahí tienen los problemas físicos, químicos y biológicos. Dentro de los físicos están pues las partículas inorgánicas como arena, limo y arcilla, partículas orgánicas, también bacterias. Dentro de los factores químicos están los carbonatos, los metales pesados, los sulfatos de calcio y los fertilizantes fosfatados. En cuanto a los factores biológicos, están los filamentos, los lodos, los depósitos microbiológicos, aceites y otros lubricantes, ¿no? Todo ello se debe tener en consideración para poder no tener problemas de obstrucción de cintas. Ahí tienen entonces los contaminantes de los goteros, los compuestos físicos, químicos y biológicos, ¿no? Que ocasionan, digamos, dentro de los físicos, pues están las sustancias minerales, las arcillas, los limos, las arenas finas, arenas gruesas y las gravas, ¿no? Para ello es importante entonces, como lo habíamos mencionado anteriormente, los sistemas de filtrado, ¿no? Filtros de malla, filtros de discos, ¿no? Que van a ayudar a poder retener estos compuestos en nuestro sistema de riego. Los compuestos químicos también, que vienen a ser elementos que han sido meteorizados por las rocas, ¿no? Aquí están pues los elementos como los calcios, magnesio, fósforo, potasio, ¿no? Y en cuanto a los compuestos biológicos están los virus, los zooplancton, las algas, ¿no? Que también se encuentran muchas veces en las piscinas, ¿no? Ahí tienen algunos parámetros que ocasionan la obstrucción de las cintas, los rangos moderados, los rangos graves y los rangos menores que no ocasionan problemas, ¿no? La textura del suelo, como lo mencioné, es importante. Fíjense ustedes, una de las características del suelo que más influye en la absorción de nutrientes aplicado a través de la fertilización es la textura del suelo, ¿no? Es ventajosa para suelos de textura gruesa y por otro lado, en suelos de textura fina donde la lixiviación de nutrientes es restringida, ¿no? Entonces, a través de un análisis de suelo, un análisis físico-químico, vamos a poder determinar la textura del suelo. ¿Cómo se determina también la textura en campo? Si no tenemos de repente un análisis de suelo a través de un sistema método del tacto, ¿no? A través del método del tacto vamos a poder determinar también la textura del suelo, ¿no? Se utiliza una pequeña porción del suelo, ¿sí? Se baña con un poco de agua. Si esta, digamos, figura de una esfera se forma, estamos en presencia de un suelo, pues, arcilloso, ¿no? Si esta figura no se forma, pues, estamos ante un suelo arenoso. Por el contrario, si le damos un pequeño golpe a esta figura y no se rompe, definitivamente es un suelo arcilloso. Y si por ahí se llegase a romper, estamos ante un suelo franco o un suelo limoso, ¿no? Es así entonces como se puede determinar, ¿no? La textura del suelo en campo cuando no, digamos, no tenemos a la mano un análisis de suelo. Y ahí tienen ustedes cómo también se puede calcular o determinar el charco de humedad, ¿sí? El charco de humedad o el diámetro del charco, ¿no? Cómo se puede determinar el caudal, la velocidad y la infiltración, ¿no? Se hace un pequeño orificio, se mide la altura y el diámetro del charco o del bulbo de humedad, ¿no? También se puede hallar la superficie mojada en metros cuadrados, que va a ser igual, digamos, al caudal del emisor en metros cúbicos por hora, dividido pues entre la velocidad de infiltración en metros por hora, ¿sí? ¿Entienden ustedes entonces?
cómo se realiza el sistema de riego. Y hoy en día en la actualidad pues también se utilizan mapas satelitales georreferenciados para poder determinar la textura del suelo, ¿sí? Aquí pues se ha hecho un estudio georreferenciado de este terreno o este campo y se ha llegado a la conclusión de que hay, digamos, textura de arena, arena franca, franco arenoso, franco arcillo arenoso y franco, ¿no? Entonces, dependiendo del color, vamos a poder detectar de que en este color de acá, por ejemplo, estamos en esta zona, hay un suelo franco, ¿no? Y acá también se tiene en cuenta, pues, los cultivos que vamos a sembrar. Un cultivo, pues, este, eh, por ejemplo, sembrado en arena, no va a tener los mismos rendimientos que un cultivo en suelos francos, ¿no? Entonces, aquí también es importante la interpretación del técnico a la hora de poder realizar los riegos y de sembrar, digamos, el cultivo que está pretendiendo instalar en el campo. Aspectos a considerar entonces para una fertilización exitosa: los requerimientos del agua y los nutrientes deben ser conocidos. La programación de la fertilización debe ser manejada adecuadamente. La descarga y uniformidad de distribución deben ser parejas y uniformes. La solubilidad y compatibilidad de fertilizantes y la frecuencia de aplicación, ¿no? Importante mencionar que para la aplicación uniforme de fertilizantes al suelo, lo que se debe tener en cuenta primero es que los sistemas de riego deben siempre estar funcionando a presión indicada, ¿no? ¿Cómo se mide la presión? A través de este equipo, ¿no? Que es, digamos, un manómetro. Hoy en día, este manómetro cumple un factor muy importante a la hora de establecer un sistema de riego, ya que se puede medir en campo, en las cintas de riego y también en el sistema de ingreso, ¿no? Con el sistema de filtrado de la instalación del equipo, ¿no? Entonces, si se cumple que en un diseño hidráulico, por ejemplo, que estamos trabajando y nos menciona que la presión debe estar en 2.5 bares y si este a la hora de medir no está dando el valor que está en el diseño hidráulico, pues habría que regular y darle, pues, digamos, la observación de por qué no está llegando a ese valor, ¿no? Por ahí de repente hay un problema de fugas, problemas de obstrucción, ¿no? Que están ocasionando que el valor no esté dando conforme al diseño hidráulico. Estos parámetros son muy importantes también mencionarlos a la hora de realizar nuestra fertilización. En lo que concierne al coeficiente de uniformidad, también se utiliza hoy en día la medición de las presiones para corroborar que en el campo también las presiones lleguen de acuerdo a lo que se ha establecido en el sistema, en el diseño hidráulico. Los fundamentos de la fertilización son muy importantes. Para usar esta técnica es importante entonces conocer los principios que rigen la nutrición de las plantas. ¿Cuáles son estos principios? La fenología de la planta, el balance hídrico, las fuentes de nutrientes para fertirriego, la salinización de riego y del suelo, y el sinergismo y antagonismo entre iones y los mecanismos de absorción de llegada de nutrientes. Cuando hablamos de mecanismos de absorción y llegada de nutrientes, vamos a hablar pues de la difusión, de la intersección radicular y del flujo de masas, ¿sí? Son conceptos muy conocidos donde la difusión pues nos da a entender pues o nos indica que los iones son movidos de mayor a menor concentración. ¿Cuáles son los elementos que se mueven por difusión? Son el calcio, perdón, el fósforo y el potasio, ¿sí? Cuando hablamos de intersección radicular, se refiere a que las raíces activas entran en contacto con los iones. ¿Cuáles son los elementos? El calcio y el potasio. El flujo de masas es otra forma que indica que los iones se mueven de la solución del suelo a la raíz de la planta en función de la transpiración. Los elementos que conforman este mecanismo son el boro, el calcio, el nitrógeno, el magnesio, el cobre, el azufre, el manganeso y el molibdeno, ¿sí? El sinergismo y antagonismo son otros factores. El sinergismo, cuando un elemento favorece el ingreso de otro elemento, y el antagonismo es cuando un elemento, ¿no? Impide el ingreso de otro elemento, ¿sí? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la difusión, intersección radicular y flujo de masas, ¿no? Los cationes y los aniones que se encuentran en la solución y en complejo de cambio son el nitrógeno como forma de nitrato o de amonio,
el fósforo como fuente de fosfato, el azufre como sulfato, el cloro como ion cloro, el molibdeno como óxido de molibdeno, el boro como borato, el potasio como elemento, como catión, igual el calcio, el sodio, el magnesio, el cobre, el fierro, el manganeso, el zinc, ¿no? Que son elementos que están en forma iónica y aniónica. ¿Cuáles son entonces, para terminar, los beneficios de un óptimo fertirriego? Nos brindan diferentes beneficios: que la distribución sea exacta y uniforme del fertilizante, como lo habíamos mencionado; que la aplicación restringida de los nutrientes donde están las raíces activas; la aplicación de los nutrientes según los requerimientos del cultivo, y esto va a depender pues de la etapa fisiológica del cultivo; el follaje se mantiene, digamos, seco, ¿no? Reduce la compactación de suelos y daños mecánicos del cultivo, y el uso de fertilizantes líquidos y solubles también son óptimos. La aplicación de microelementos también se pueden realizar a través de un sistema de fertirriego, y la conservación de aguas subterráneas, ¿no? Todos los beneficios que nos permite el fertirriego en nuestros campos. Bien, y por último, importante, quería mencionarles de que es importante que en el fertirriego se haga una evaluación de raíces. ¿Cómo se utiliza o cómo se hace una evaluación de raíces? Haciendo uso de rizotrones, pues, ¿no? Estos equipos nos facilitan o nos ayudan a observar de manera real cómo se está desarrollando la raíz, ¿no? Este es un rizotrón, ¿no? Esto es una lámina de vidrio que se instala en el perfil del suelo, y aquí pues se distribuye bajo ciertas dimensiones o cuadrículas, ¿no? Y aquí se va a poder observar pues el desarrollo de las raíces, ¿no? Importante que esta evaluación se realice semanalmente. En algunos casos, si aplicamos enraizantes, se tiene que realizar de repente cada 4 días o 2 días, dependiendo de cómo se realiza este monitoreo, y que tiene que ser tapado o cubierto, que no le llegue el sol, ¿no? a este perfil. Si le llega el sol, vamos a errar en la evaluación. Para que esta evaluación sea correcta y uniforme, se tiene que tapar o se tiene que cubrir esta, digamos, calicata, y que el sol no le llegue pues a este perfil, ¿sí? Bien, eso sería pues eh, todo lo que concierne a la parte de fertirriego en lo que concierne a la parte de los cultivos, ¿no? He tratado de resumir un poco, quizás. Hay algunas cosas que han faltado, como les mencioné, quizás. Les voy a hacer llegar también materiales adicionales que van a poder complementar la clase de hoy. Y pues, si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta que esté por parte de ustedes, ¿sí? La pueden hacer sin ningún inconveniente para poder responderla, ¿sí? Algo que de repente no haya quedado claro, o alguna duda que aún tengan, ahí les estoy dejando también mis redes, ¿sí? Mi número celular y correo al cual me pueden escribir cualquier duda o consulta que puedan tener, ¿sí? La pueden hacer a través de estos factores, ¿no? Eh, Bien, creo que si no hay dudas, no hay preguntas, no hay consultas, es porque quizás de repente todo está claro, ¿no? Les voy a hacer llegar entonces estos materiales para que puedan revisarlos, ¿sí? Ah, a ver, acá hay una pregunta. Me dicen, para cambiar de riego por gravedad a goteo, ¿qué debo de considerar? Bien, muy buena pregunta. Me imagino que debes de tener un sistema de riego por gravedad en la actualidad, y quieres llevarlo a un riego por tecnificado o un riego por goteo. ¿Qué es lo que debes de considerar? Para empezar, no es bueno que cambies de golpe o, digamos, de la noche a la mañana un sistema de riego por gravedad,
a un sistema de riego por goteo, ¿sí? Lo ideal o lo que se recomienda es que poco a poco vayas, digamos, cortando el riego por gravedad y vayas incorporando el sistema de riego por goteo. Si tú le cambias de un día a otro el riego de gravedad a un riego por goteo, la planta va a sentir el estrés. ¿Por qué? Porque muchas veces en el riego por gravedad existe un mayor mojamiento del suelo, ¿sí? Y cuando hacemos un riego tecnificado por goteo, el mojamiento ya no va a ser igual a un sistema de riego por gravedad y la planta va a sentir ese, digamos, ese cambio brusco de humedad y por ende pues se va a estresar. Entonces, lo importante o lo adecuado ahí es que a la hora de poder realizar el cambio de gravedad a goteo, tengas que considerar de que poco a poco vayas cortando el riego por gravedad y vayas ingresando con el riego por goteo, ¿sí? Y también pues el uso de fertilizantes, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, es importante que utilices fertilizantes solubles, cristalinos, ¿no? Que te van a ayudar pues a hacer un mejor uso de la fertilización y dejar de lado pues los fertilizantes granulados, ¿no? Que ya muchas veces se utilizan en la gravedad, pero que en un sistema de riego por goteo ya no se utilizan, ¿no? Y además de ello, pues tienes que considerar los temas de temperatura, los temas de la textura del suelo y hacer pues que tu sistema de riego planificado sea lo más uniforme a la hora de realizar tu riego, ¿sí? Son digamos, los parámetros que debes tener en cuenta, ¿sí? Eh, a ver, acá tengo otras preguntas. Eh, ¿cuán- ¿Cuánto en promedio es el costo de un sistema de riego por goteo para una hectárea de palta de Hass? Uy, mira, si hablamos de costos, no, bueno, no tendría a la mano en una cifra exacta. ¿Por qué? Porque, bueno, esto va a depender pues de qué tipos de materiales estás utilizando. Hoy en día, solamente hablando de cintas de riego, existen diferentes cintas de riego de diferentes calidades, de diferentes dimensiones, otros que ya vienen incorporados, pues, reguladores, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de filtros, también existen calidad distintas de filtros, si vas a hacer un sistema de riego simple o un sistema ya con automatizado, con drines, todo ello va a variar el costo, ¿no? Entonces, lo que sí es importante que a la hora de tú realizar tu sistema o instalar tu sistema de riego tecnificado, trates de poner equipos, herramientas y materiales cómodos, no caros tampoco, pues, pero sí tener que poner equipos y herramientas cómodos que no, a la larga, no te traigan problemas, ¿no? Ya que muchas veces, a veces lo barato sale caro, ¿no? Por reducir los costos, utilizamos equipos o herramientas baratas y a la larga, pues, se rompe o se malogra rápido y esto va a generar mayor costo, ¿no? Tienes que hacer uso de equipos que te rindan o que este, tengan un uso o una vida, pues, adecuada, ¿no? Es lo que te podría mencionar, ¿sí? Igual a la hora de llamar, digamos, a los proveedores para la instalación, es importante que ellos te hagan un programa, ¿no? Y te pongan, digamos, cuál es el costo que te va a costar la instalación de tu sistema de riego tecnificado, ¿no? Un presupuesto. Ya dependiendo de ese presupuesto, tú vas a decidir si es que vas a poder instalarlo o no instalar tu sistema de riego tecnificado, ¿sí? A ver, dice, si tengo un solo tanque de fertilización, ¿cómo hago mi preparación? Tienes un solo tanque, es a veces muy complicado hacer una fertilización cuando estás manejando un solo tanque, ya que muchas veces
no está permitido realizar, digamos, ah, o mezclar, digamos, diferentes fertilizantes. ¿Se acuerdan que habíamos visto incompatibilidades de fertilizantes? Entonces, si tienes un solo tanque, ¿cómo puedes realizar estas mezclas? Lo que yo te recomiendo, ¿sí? Lo que puedes hacer es aplicar un día un fertilizante, por ejemplo, si habíamos visto que el nitrato de calcio no se puede mezclar con un sulfato, digamos, de potasio, aplica el sulfato de potasio un lunes y aplica un nitrato de calcio de repente un martes, ¿no? De esta manera vas a impedir que se mezcle estos fertilizantes y por ende te cree una incompatibilidad, ¿no? Entonces, si tienes un solo tanque, lo que puedes hacer es eso, manejarlo así. Un día aplicas un fertilizante, al otro día aplicas el otro, y así sucesivamente, ¿no? Para que no puedas tener problemas de incompatibilidades o de precipitaciones de fertilizante. ¿Sí? Es lo adecuado, pero te recomendaría en todo caso que trates en lo posible de al menos tener otro tanque, ¿no? Al menos con dos puedes manejarlo mucho mejor, ¿no? Pero con uno se te complica bastante porque a veces el calcio, el potasio, el magnesio, el nitrato, el sulfato, el boro, el cobre, el molibdeno, el azufre, ¿no? Se complica bastante. Podrías hacer de repente, si haces un esfuerzo, instalar un tanque más para que pueda facilitar la aplicación de tus fertilizantes. ¿Sí? Eh, cuál es la proporción de fertilización como abonos, como biol, con el uso de inyectores Venturis? En cuanto a la proporción de fertilización a abonos como biol, eh, lo recomendable siempre es que a la hora de pedir un biol, ¿sí? Nos indiquen cuál es la dosis, ¿sí? La dosis de aplicación. Esta dosis de aplicación, pues, a la hora de ser inyectado por un sistema de riego tecnificado, haciendo uso, por ejemplo, de Venturis, tengas que distribuirlo en todo, digamos, la hora de riego, ¿no? Habíamos visto que hay un riego proporcional. En ese riego proporcional, como lo mencioné, pues si le das 10 minutos al inicio, o mejor dicho, si tu riego dura a media hora, le das 5 minutos de riego, luego de ello le das 20 minutos de la aplicación del biol o del fertilizante, y por último le das otros 5 minutos de riego final, ¿no? De manera que tu biol o tu fertilizante va a estar en proporción adecuada a lo largo de tu tiempo de riego, ¿sí? La dosis, como te menciono, o la proporción, va a depender bastante, pues, de cuánto tú le vas a incorporar, ¿no? En temas de bioles, se utiliza bastante la proporción de 2, ¿no? 2:1, ¿no? Que es la más utilizada. Pero por ello, como lo recomiendo, es importante que a la hora de este, pedir un biol, te proporcionen cuál es la dosis que ellos están recomendando, ¿no? Es lo adecuado que tú podrías hacer a la hora de adquirir un producto y aplicarlo en tu sistema de riego, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Eh, me, me, me encanta bastante que hagan sus preguntas porque eso me ayuda a que han estado atentos y que quieren conocer un poco más sobre el tema, ¿sí? Entonces, si no hay más dudas, más preguntas, ¿sí? Lo vamos a dejar hasta acá. Espero haber absorbido sus consultas, sus preguntas, ¿sí? Y cualquier duda, cualquier inquietud, ahí tienen mi número y mi correo que me pueden escribir para poder apoyarlos en lo que esté a mi alcance, ¿sí? Estamos por culminado entonces la clase o el curso de hoy y de repente ya, Dios mediante, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Que tengan muy buenas noches y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.